Hola, bienvenidos. Mi nombre es Irma Nominó. Junto con Guadalupe Pascal y Milagros Sauco venimos a presentar nuestro trabajo, Industrias del Conocimiento y las Mujeres STEM, redes sociales y ChatGPT como recursos. Pertenecemos a la Facultad de Ingeniería, Instituto I4 de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Nuestro trabajo se enmarca en los conceptos de industria y economía del conocimiento. La industria del conocimiento es un término que se utiliza para describir un sector económico que se centra en la creación, adquisición, procesamiento y distribución del conocimiento y las habilidades. La economía del conocimiento se aboca a la aplicación de ese conocimiento para innovar, incrementar el valor agregado y aumentar la productividad de todos los sectores de la economía. En nuestro país, Argentina, la industria y economía del conocimiento está regulada por un régimen de promoción de la economía del conocimiento, impulsada a través de esa ley, la Ley 27.570, promulgada en el año 2020, que promueve las actividades de la industria del software, las comunicaciones, servicios informáticos, las soluciones 4.0, la industria satelital, la nanotecnología, entre otras actividades. En nuestro país, según el Observatorio Permanente de Servicios Informáticos y Software, solo 3 de cada 10 personas empleadas en la industria del conocimiento son mujeres, a pesar que la ley le otorga un 10% más de beneficios al empleador que emplea mujeres y disidencias. Sabemos que las profesiones STEM están muy ligadas a la industria del conocimiento y a las profesiones informáticas. Por otra parte, según la encuesta permanente de hogares del segundo trimestre del 2022, en Argentina, solamente en 2 nichos hay mayor cantidad de mujeres empleadas. Y esos nichos, aquellos que tienen mayor cantidad de mujeres, están orientados más hacia el área a marketing o comercial, mientras que las áreas más duras, las más ligadas a las profesiones STEM, como los servicios informáticos, la ingeniería, los análisis técnicos y las consultorías, tienen una menor proporción de mujeres empleadas. Estos datos de baja representatividad en ciertos sectores de la economía y de la industria nos alarman y aquí surge nuestro problema porque las desigualdades detectadas sobre los datos de la realidad suelen perpetuarse al generar una percepción social de roles que esas percepciones, esos datos son replicados mediante emulación, tanto cultural como digital, a través de las inteligencias artificiales. De esa manera surge lo que nosotros llamamos una brecha o sesgo, tanto perceptivo como cultural e informático. De acuerdo a la Real Academia Española, un sesgo es un error sistemático, en el cual se incurre cuando se hacen muestreos o ensayos y se seleccionan o favorecen una respuesta frente a otras. Y desde el punto de vista cultural, es un rumbo o curso torcido sobre un cierto asunto. Entonces, esto nos está preocupando porque los datos van a generar un rumbo, una percepción y un muestreo, cantidad de datos que van a generar una tendencia sesgada hacia la profesión de la mujer dentro del área informática o de los servicios basados en conocimiento. Si nuestro conjunto de datos ya muestra algún desequilibrio, algún sesgo, nuestras técnicas de inteligencia artificial van a replicarlas y perpetuarlas. Y vamos a encontrar algunos tipos de sesgos, como de adjudicación, que es una distribución injusta según los grupos mayoritarios, o de representatividad, mediante denigración o estereotipado, etcétera, al valor de la identidad de algún grupo. Por ejemplo, si tenemos un corpus textual, lo procesamos mediante técnica de procesamiento del lenguaje natural y vamos a ver que si nuestro corpus de datos ya trae una mayor carga a que los médicos de tipo cirujanos sean hombres y las enfermeras sean mujeres, nuestra inteligencia artificial va a seguir ese camino, lo va a replicar. Por otra parte, tenemos técnicas para detectar sesgos en las inteligencias artificiales y en la informática. Tenemos técnicas de proyección en subespacios, mediante las máquinas de vector soporte, y también técnicas de agrupamiento o clusterización que rápidamente nos van a mostrar si hemos distinguido bien los grupos o si quedaron mal hechas las divisiones respecto de los géneros. Existe algún tipo de estereotipado en estos datos y en estos procesos. Una de las inteligencias artificiales más popular actualmente es ChatGPT, que es un transformador generativo preentrenado de la empresa OpenAI. Se basa en código, es un código que necesita instrucciones en forma de prompt. Esas instrucciones van a generar una respuesta
dada por la inteligencia artificial, que se basa en un conjunto de datos cargados hasta el año 2021, la versión libre, más 6 meses de interacción con usuarios que fueron corrigiendo ese tipo de respuesta. Por ejemplo, del lado izquierdo de la pantalla vemos cómo había un sesgo de género importante en respecto a las profesiones. Un hombre es a un médico como una enfermera es a una mujer. En cambio, actualmente en ChatGPT en versión libre tenemos que la respuesta de médico puede ser hacia un hombre o una mujer de manera indistinta. Lo han mitigado ese sesgo, lo han equilibrado. Por eso nosotros decimos que dentro de las inteligencias artificiales y en general de la informática, esos sesgos que pueden provenir desde el corpus de trabajo, desde las fuentes de los datos primarios, se pueden mitigar a través de técnicas de suavizar, neutralizar o igualar esas diferencias que traiga ya el corpus de datos y también a través de técnicas algorítmicas. Los algoritmos se pueden reentrenar, se reentrenan los modelos y se establecen reglas de inferencia sobre el conjunto de datos. Uno de los más comunes es el gender swap, donde uno cambia el género a favor del que ha sido minoritario o más desfavorizado dentro de los datos primarios. Bueno, por todo lo anterior, un corpus de texto sesgado genera una perpetuación de los estereotipos percibidos, dado que los algoritmos van a replicar las fuentes de origen. Tenemos que seleccionar adecuadamente las fuentes y los tratamientos que le vamos a dar a los datos textuales. Por eso nosotros nos planteamos hacer algún trabajo, nos planteamos unos objetivos, que es generar una base de datos desde alguna red social, recolectar algún tipo de corpus textual, procesar y analizar mediante técnicas de lenguaje natural el corpus ya recolectado y posteriormente tratar de ejecutar estrategias informáticas de mitigación de los sesgos que hayamos observado mediante algún tipo de estrategia informática para favorecer a las mujeres STEM. La metodología que utilizamos primeramente fue elegir una red social, en este caso Twitter, scrapearla a través de su API, analizar los datos recolectados en el lenguaje de programación R, en su entorno de desarrollo integrado RStudio, y actualmente estamos desarrollando un bot pro mujer para mitigar los sesgos observados con el lenguaje de programación Python. Las principales librerías utilizadas de R, del lenguaje R, fueron RTweet para la API, TMAT para hacer toda la cuestión de limpieza y parametrización tokenizado del corpus, Sayujet para analizar los sentimientos y las emociones dentro del corpus y Wordcloud para algún tipo de visualización. Algunos resultados, bueno, bases de datos ya ordenadas con todos los datos recolectados desde la red social. Eh, También muy importante los metadatos de los usuarios. En esas listas que conformaban la base de datos antes de la limpieza había una serie de datos eh, un tanto ocultos que nos mostraban quiénes eran los usuarios que tuiteaban con respecto a la mujer profesional en las áreas STEM. Los resultados que obtuvimos, bueno, una gran mayoría de resultados positivos con respecto a la imagen de la mujer STEM en sus áreas profesionales. En la mayoría de las épocas scrapeamos alrededor de 5 meses y un poquito. En la mayoría de los periodos de tiempo siempre las respuestas positivas fueron la mayoría. Las emociones más importantes detectadas fueron las de confianza, las de alegría, las de anticipación. Haciendo una nube de palabras, nosotras pudimos distinguirlas o categorizarlas por ciertas dimensiones que nos interesaban y distinguir también la repitencia y la intención en ese tipo de comentarios, en las palabras mencionadas. Bueno, rápidamente las conclusiones respecto a las mujeres STEM. Nuestras bases de datos demuestran que hay una percepción positiva a priori. La mayoría de los usuarios que vierten opiniones positivas son instituciones, por lo tanto guardan esa imagen pública. Respecto a ChatGPT, sabemos que está evolucionando para mejorar los sesgos de género y tenemos en proceso el análisis de redes laborales como LinkedIn y generar el bot Pro Mujer STEM para apoyar la inclusión de las mujeres en los empleos de la servicios basados en conocimiento. Les agradecemos y les dejamos nuestros datos de contacto. Hasta siempre.